te tengo a ti, lo tengo todo, y mi amado, mi tesoro. Oh, gloria a Dios. El amor de Dios es equitativo y es lo que Pablo nos comunica en Romanos. El amor de Dios nunca hace el mal. El amor de Dios no es egoísta como nosotros naturalmente lo somos. Imagínense cuando nacemos, lo primero que hace el niño, y es una manera de supervivencia, para sobrevivir, ¿qué hace cuando tiene hambre? Él no va a gritar tengo hambre, sino que va a llorar. Y como él ve que eso le va a funcionar, entonces cuando quiere que lo carguen, ¿qué va a hacer? Va a llorar. Y cuando quiere que lo apapuchen y le digan cosas lindas, ¿qué va a hacer? Va a llorar. Y esas actitudes van a crecer con el niño hasta tal punto de que mañana cuando compremos algo, él no va a querer compartirlo con nadie porque va a decir, eso es mío. Y esas actitudes aún van con nosotros cuando somos adultos y llegamos a ser adultos y formamos parte de una familia. Mire, hermano, el lugar donde hay más contradicción y hay más pleito en la familia es la nevera. Sí, piénselo bien. Es la nevera, ¿por qué? Porque allí se manifiesta el egoísmo. Llevo algo a la casa y lo pongo ahí y digo, nadie me le ponga la mano, que eso es mío. Hay mucha gente riéndose aquí. Parece que le ha pasado internamente. Pero llego yo, por ejemplo, que yo no pregunto de quién es. Abrí la nevera, no pregunté. Daisy tiene que vocear, de una vez decir, ¡cuidado! Espérate, porque si está en la nevera, se supone que es de todo. Y si yo tengo hambre, ¡fuap! Pero ahí también se manifiesta el egoísmo. Pues tú en tu habitación, en tu cama, tú entras, no hay ningún problema porque tú sabes que nadie va a entrar a tu intimidad. Pero como la nevera, el refrigerador es el sitio donde todos, qué sé yo, ponemos las cosas para comprar un dulcito que te dieron en la calle, que te regalaron, tú vas y lo pones en la nevera, un chocolate. Vas y lo pones en la nevera, y otro que llega con un antojo y no ve muchas cosas, y cuando abre la puerta, porque todos lo enganchamos en la puerta, cuando mira la puerta, ahí está el dulcito, el chocolate, y tu primera intención es, y entonces ahí se manifiestan las enemistades, porque cuando llega el dueño y abre, dice, ¿quién se comió? Entonces ahí también manifestamos actividades muchas veces egoístas, no compartidas. La semana pasada yo hablé de un texto en Mateo 5:46, vaya conmigo ahí por favor, 5:46 y 47 y 48, que dice, porque si aman a los que los aman a ustedes, la pregunta es, y Jesús pregunta, ¿qué recompensa ustedes tendrán? Si tú solamente compartes con el que comparte contigo, si tú solamente le das a quien te pueda devolver, ¿qué de santo tiene eso? Pregunta, ¿qué de Dios tiene eso? Eso también lo hacen los impíos. Eso lo hacen los que adoran a Buda. Eso lo hacen los que adoran a Mahoma. Eso lo hacen los idólatras también. Comparten con quienes comparten con ellos. Entonces, eso no nos diferencia a nosotros. Y es ahí donde debe ser deshecho, porque es una actitud egoísta de yo desprenderme de unos zapatos para regalárselo a Kerlin, pero porque sé que Kerlin puede en mi próximo cumpleaños, adivine qué, regalarme unos buenos zapatos. Entonces lo que hacemos no es como, ¿recuerdan las actividades que hacíamos en Navidad? Los angelitos.
nos gustaba, y sobre todo en las empresas se hace esto, pero nos gusta que nos salga el jefe o que nosotros le salgamos al jefe. Y hasta en las escuelas lo hacían. Y a veces uno tenía que ir donde los padres. Una vez a mí me regalaron una pasta de dientes y un cepillo. Imagínense qué yo voy a pensar. Pero tenía que entender que eso era lo único que él podía regalarme. Y debía tomarlo con una actitud de un siervo de Dios. Jesús sigue diciendo, si ustedes saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hay de más? ¿No hacen eso también los incrédulos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué hace Dios? Que da en abundancia a todos, no importando si eres cristiano o si no eres cristiano. ¿Para quién sale el sol? ¿Solo para los cristianos? ¿Para quién llueve? ¿Solo para los cristianos? Entonces nosotros hacemos valoración de la gente. Este es cristiano, este es bueno, aquel no es cristiano, aquel es malo. Y entonces aquel no le brindo el saludo. No sé si usted ha visto esto. Cristianos que van pasando y al que no es cristiano no le dicen nada, pero se encuentra, Dios le bendiga. Incluso hay un grupo ahí y hay uno cristiano y a los otros no lo saluda y al cristiano le dice Dios te bendiga. ¿Y a los otros qué? Hagamos esta comparación. A ver, manguera o aspiradora. A veces con nuestras actitudes, en vez de ser manguera, porque somos llamados a ser mangueras, a regar, a dar. Porque eso es lo que hace la manguera, dar. Pero fíjese esto, como lo que pasa por ella es agua, por dentro se va limpiando. Y no solo tiene para dar, sino que lo que da ya lo ha limpiado. Eso deberíamos ser en el Señor. Pero no somos así, somos aspiradoras, hermano. Que lo que hacemos es que todo lo que está alrededor nuestro lo atraemos hacia nosotros. Estuve en el templo, nadie me saludó. ¿Y tú? ¿Saludaste a alguien? Porque o eres manguera o eres aspiradora. ¿Y la aspiradora qué hace? Que vengan hacia mí, pero la manguera ¿qué hace? Da. Ese tipo de actitudes está en toda nuestra vida. Gente que no ofrenda, gente que no da para la obra de Dios. Hermano, la palabra generosidad en la Biblia no se refiere únicamente a dar lo efectivo, lo monetario. Se refiere a dar la vida. Gloria a Dios. ¿Cómo es nuestra posición? ¿Cómo es nuestro amor? ¿Es de ser mangueras o es de ser aspiradoras? Pero a veces somos más aspiradoras porque nos sentimos salvos, nos sentimos que estamos bien protegidos en las manos del Señor, pero a veces esas bendiciones no las compartimos con alguien más. Viendo que los que están a nuestro alrededor se están perdiendo, pero no estamos compartiendo esas bendiciones. Y entonces eso nos hace ser egoístas. Hello. Esa actitud nos hace ser egoístas. Ya yo soy salvo, gloria a Dios, a mí no me importa. Esa es la palabra favorita del egocéntrico. No me importa. No, pues yo me puse esto, a mí no me importa lo de... No, espérate. Hay que tener cuidado en cuanto a eso. Y si has comido del bizcocho que es gratuito para todo, que es el evangelio, ¿por qué no lo compartes con alguien más? ¿Por qué no compartes el mensaje de salvación con otros más? Entonces hay que pedirle a Dios que quite de nosotros esa actitud egocéntrica. Marcos 9:5, perdón. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro,
Maestro bueno, mire esto, porque eso se da incluso, esto del egocentrismo, del egoísmo personal, se da dentro de los que conocemos al Señor, a veces en algunas actitudes, en algunas conversaciones. Pedro dice, maestro bueno, y esto fue con la transfiguración. A Pedro se le olvidó allí toda su familia. A Pedro se le olvidó que estaba casado. Oía a alguien, a un sacerdote decir que el hecho de que Pedro tenga suegra no quiere decir que estuviera casado. Y yo decía, qué teología más tremenda la de este. ¿Cómo tú puedes decir, mi suegra, pero yo no me he casado? Maestro bueno. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, a egoísmo. Pedro se olvidó de toda su responsabilidad, porque él lo que quería él era estar él allí, al ver la transfiguración. Y hagamos 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Y por eso el Señor rechaza eso. Esto no se trata de que estés aquí y no compartas esto. Esto se trata de compartir. Luego Pedro señaló esto más adelante, cuando escribe la carta de Pedro. Él señala esto, nosotros estuvimos allí y oímos la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, dice Pedro. Quiero señalar 7 características de una persona egocéntrica, egoísta. Vaya anotándola. Número 1, el enfoque de él es hacia adentro. Es hacia sí mismo. Por ejemplo, abrimos la Biblia y eso se manifiesta en una persona egoísta. Estoy hablando con gente dentro de la fe. Abrimos la Biblia no para que el Señor nos hable, sino para buscar en la Biblia lo que hay para mí. Es decir, yo voy con un pensamiento y abro la Biblia para que la Biblia selle el pensamiento que yo tengo. Es decir, mi enfoque es hacia mí, no hacia lo que Dios quiere hacer conmigo. Segundo, su servicio es motivado por el yo. Hago las cosas para el Señor, pero lo que yo quiero al final de todo es mi propia alabanza. Las veces que yo he hecho, lo que yo hice, porque antes yo era, pero ahora no tanto. Lo que hiciste antes fue para la gloria de Dios, no para ti. Y lo que te toca hacer ahora será para la gloria de Dios, porque no se trata de ti, se trata de alguien más elevado a ti. Tercero, los egocéntricos son controladores. Y esto lo podemos ver, hermano, mire, hay un movimiento dentro del cristianismo actualmente, sobre todo del cristianismo pentecostal actualmente, que es el movimiento que habla de decretar, de declarar, y esto es una manera de controlar, de decirle a Dios, eso es no depender de Dios, eso es darle órdenes a Dios. Y hay que tener cuidado porque tenemos que tener la suficiente humildad aún para orar. La humildad debe ser particularmente del pueblo de Dios, aún en las oraciones, como lo hacían en el libro de los Hechos, que se referían a Dios diciendo, Señor del universo, Padre eterno. Como Jesús nos enseña a orar cuando dijo, Padre nuestro. No, el día de hoy le cuentan a Dios, decretan, declaran y hasta ellos mismos son controladores. El egocéntrico es controlador porque él no quiere que nada se salga de su propio control, porque si se sale de su propio control hay un problema Número 4, al ser controladores también se vuelven manipuladores. Es una característica de una persona que es egocéntrica, para que usted se dé cuenta dentro de la fe. Manipulan, no piden favores con humildad, sino que son autoritarios. No dicen, en su lenguaje no está el por favor, en su lenguaje está el dar órdenes. Y esto se da mucho dentro de los pastores, hermano. La iglesia funciona porque yo estoy aquí. ¿Ha oído usted eso?
No, si yo no estuviera, esa iglesia se hubiera ido a pique. Ah, está bien, Jesucristo. Y olvidamos que la iglesia es del Señor y quien murió por la iglesia es del Señor y que el Señor fue quien declaró que ni las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia del Señor. Eso se hizo porque yo lo hice. Esa ofrenda se colectó porque yo estaba ahí. ¿En serio? Cuando se les confronta por su control y su manipulación, entonces, característica número 5, se hacen las víctimas. ¿Cómo es que dice la señora? Las víctimas. No admiten sus errores con humildad. Un egocéntrico, cuando tú lo confrontas, no admite su error con humildad, sino que te dice, sí, está bien, pero como para, vamos a dejar esto aquí ya. No sabe decir, tú tienes razón, perdóname. Hermano, eso se está dando dentro de muchos matrimonios. La manipulación, el control, y cuando se le llama la atención, entonces se hacen la víctima. Eso, los abogados están haciendo lo de ellos con los divorcios. Porque la gente no sabe admitir, y dentro de la fe esto ha crecido más que nunca. No saben admitir sus errores con honestidad, sino que admiten sus errores solo para salir del paso y que la cosa se cierre ahí y se acabó. Número 6, lo saben todo. Es decir, ellos en sí mismos crean alrededor de ellos un sistema de leyes que los que no cumplen su propio sistema de ley, entonces lo juzgan. Y por último, odian cuando alguien hace algo bien o cuando alguien compra algo que es bueno. Un egocéntrico, un egoísta no sabe decir, wow, qué bien me siento, Kerlin, por los zapatos que compraste. Esos zapatos fueron hechos para ti, te quedan bien. El egocéntrico te dice, qué bien, pero lo hace con envidia. ¿Y por qué tú y yo pudiera tener unos así también? Y hasta en las conversaciones los vemos. Estamos hablando y yo hablo de mis hijos, no, porque mis hijos, y llega él y en vez de escuchar la conversación, ¿sabe qué conversación mete? La de los hijos de él. Porque quiere robarse el show. No se sienta a escuchar a los demás, sino a él, es que hay que escucharlo. Hermano, vaya evaluando. Porque hay personas que necesitan aprender a escuchar. A sentarse solo a escuchar. No, a él es que hay que escucharlo. Oh, gloria a Dios. Préstele atención a esto. Las personas vacías siempre son las más exigentes. A mí no se me toma en cuenta, a mí no se me valora, nadie me saluda, nadie me dice nada, nadie me visita. Las personas que están llenas de Dios no tienen tiempo para perder el tiempo en esas minucias. El que está lleno de Dios lo que tiene es de Dios para dar, no para exigir. Otra vez, manguera versus aspiradoras. El que está lleno de Dios no exige, sino que da. Y aún cuando hacemos actividades dentro de nuestras ofrendas, hermano, hay gente que se queja cuando tú vas a solicitarle para que ellos den para la obra de Dios. Se quejan. La iglesia siempre pidiendo. Y nunca aportan para la obra de Dios, ni están dispuestos, ni sus corazones están dispuestos. Y eso habla de que algo falta en su corazón. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 3, por favor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria,
¿Cómo dice su Biblia? Nada. ¿Qué quiere decir eso de nada? Si lo decimos en inglés, ¿qué significa? Y en francés, ¿qué significa? Y en chino, ¿qué significa? Nada es nada. Y aquí usa dos palabras que me encanta. Primero, la palabra contienda, que se traduce en la Biblia como división. Cuando Pablo habla de areteia, que es la palabra, eriteia, perdón, que es la palabra que se usa, se refiere a la división, a los pleitos, a sacar provecho. A eso se refiere. No hagan las cosas para sacar provecho. Eso lo hacen los impíos. Pero ustedes que han sido lavados con la sangre de Cristo, no. Nada hagan por división, ni por pelea, ni para sacar provecho, ni para llevar la contraria. Gente que es experta en hacer esto. Y ven acá, ¿y por qué tú dijiste eso? No, porque solo quería llevarle la contraria. Pablo dice, número 1, nada hagan por contienda. Y número 2, no hagan las cosas por kenodoxia. Es la palabra que usa allí. Y quiere decir básicamente falsa alabanza. O quiere decir alabanza hueca. No hagan las cosas para que se te reconozca. Ojo, no estoy diciendo porque el que es digno de honra hay que honrarlo. Pero el problema lo va a tener a quien se le da la honra. Hermano, hay mucha gente que no, cuando necesita un consejo, si no es el pastor que se lo da, ellos no lo reciben de nadie. Y déjame decirte una cosa, el pastor es un siervo en la obra del Señor. Y nosotros tenemos la virtud de que aquí hay muchos ancianos, muchas columnas a las cuales te puedes acercar, que tienen el Espíritu de Dios. Y me consta que te puedes acercar a buscar un consejo. Y yo sé que te van a dar el consejo según la palabra de Dios. Pero la gente a veces quiere darle esa vana alabanza al... No, porque mi pastor es lo máximo. Hermano, no haga eso conmigo, por favor. Porque a veces eso es lo que daña al siervo. ¿Cuántos cantantes, cuántos predicadores no han sido dañados por este tipo de cosas? Porque ellos no logran admitir que la gloria es para el Señor. ¡Wow! ¡Qué bien predicaste! Gloria a Dios. Esto no lo hice porque yo tengo las actitudes no, es porque Dios es que pone en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. ¡Wow! ¡Qué bien canta! Ese don no es mío, ese es de Dios. Yo lo estoy utilizando, pero es de Él. Pero hay gente que se lo cree. No, es que yo soy terrible. Óyeme, si yo agarro ese micrófono, como decía aquel abogado, que fue a una iglesia de un campo y oyó al pastor que no tenía ninguna educación, predicar y exponer la palabra, y se le levantaron los pelos y él nada más decía, wow, cuando sea yo que agarre ese micrófono, tú verás cómo la gente va a caer al suelo, porque si con mira cómo se me levantan los pelos a mí. Y cuando a él le tocó nada más decía, uy, esto sí es duro. Esto no es fácil, hermano. El apóstol dice, no hagan las cosas ni por pleito, ni por sacar provecho, ni por llevar pelea, ni por llevar la contraria, no lo hagan tampoco ni por buscar alabanza, ni falsa alabanza que es hueca y vacía, sino que deben hacerlo con humildad. Dice ahí el versículo 3, Filipenses 2:3. Dice, deben hacerlo con humildad. Hay que tener cuidado con la jactancia del propio valer o la jactancia de mi obrar. Fulano es cristiano porque yo me lo gané. Si yo no me lo hubiera ganado, tuviera perdido en el mundo. ¿Tú? ¿En serio? ¿Y el Espíritu Santo para qué era que estaba?
Oiga otra. Eso se hizo porque yo estaba ahí. Si yo no hubiera estado ahí, mire, un desastre. ¿En serio? Y a veces tenemos esa concepción en nuestra mente y no nos damos cuenta de que Él no ha perdido el control. Dios sigue teniendo el control. Ya Daisy me está haciendo señas. Puede ser esto. Padre amado. Ya estoy terminando, mi amor. Judah Smith dice que cuando un predicador dice ya estoy terminando, le quedan 15. Y si lo dice 2 veces son 20. Y si lo dice 3 veces, ya estoy terminando, es que esto se acaba cuando se acaba, porque Dios es el que tiene el control. Pero ya estoy terminando. Gente que dice, mi ofrenda fue la mejor. Hello. Mi ofrenda fue la más grande. Y hasta compite por quién da la ofrenda más grande. Hermano, eso debimos sacarlo desde hace tiempo de la iglesia. Hello, escúchenme. Iglesia Central de la Romana. Nosotros hacíamos competencia, pecábamos delante de Dios con hacer competencia de quién daba la mayor ofrenda, como que era para la alabanza nuestra. Porque al final, ¿quién era el alabado? Dios. No, eras tú el que daba la mayor ofrenda. Y como no estábamos satisfechos, hacíamos una competencia. A ver, los de este lado tienen que echar fulano y los de este a fulano y fulano allá sentado. Y a un picapollo le sacábamos 5,000 pesos. Y nos inventamos una cantidad de cosas. Hermano, nos inventamos los pasos, los talentos, las ramitas, que había que comprar una hoja, los huevos, que había. Y en nuestra ignorancia Dios nos bendecía. Óigame, en nuestra ignorancia Dios nos bendecía. Pero cuando llegamos al conocimiento, la verdad es la que nos hace libre y nos hace admitir, pecamos delante de ti. Porque la ofrenda que Dios quiere es la ofrenda que se da con un corazón contrito y humillado y agradecido. No porque alguien te obligue a darla. De hecho, ¿dónde está Daisy? ¿Dónde está Daisy Baré? Óigame, si usted se siente obligado, cuando Daisy se acerca a usted, no la ofrenda, no la queremos. No la queremos. Nosotros no queremos para la obra de Dios que nadie se sienta obligado. Esto es la obra de Dios. ¿Y sabe lo que hace el Padre? Si tú como hijo no aportas, Él va a buscar al que no es hijo de Él para que aporte. Entonces estamos manifestando que somos egoístas porque Él nos da y nosotros no queremos soltar lo que es de Él. Egoísmo se llama eso. Y entonces después queremos, el Señor me va a bendecir. ¿Te va? ¿En serio? El apóstol dice, estimando cada uno a los demás como superiores. Yo quiero que entendamos esto. Mire, ahí no está diciendo que los demás son superiores a ti. Pregunta, ¿son los demás superiores a ti? ¿Hay alguien superior a otro en la grey? No, te está hablando a ti y te está diciendo, quien tiene que mirar a los demás como superiores a ti, eres tú. No es que tú eres superior o que alguien es superior, pero tú tienes que tener esa actitud. Pero a veces la actitud que tenemos, fulano no es mejor que yo. Ah, bueno, ciertamente él no es mejor que tú, pero tú tampoco. Pero el verdadero Hijo de Dios se entrega, como lo hizo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Se entregó. ¿Por quién? ¿Por mí que lo valía? Hello. Hermano, porque a veces estamos reclamando y hasta a Dios le decimos, dame lo que es mío. ¿Tú sabes qué es lo que te toca a ti? Castigo. Eso es lo tuyo. Porque lo que Dios te está dando no es lo que te toca, es lo que era de Cristo. Eso es lo que te está dando a ti. Lo que nos toca a nosotros es castigo, es muerte. Pero Dios hoy por Jesucristo nos está dando, eso es la doble imputación.
nos está dando lo que era de Cristo y a Cristo le dio lo que era nuestro. Entonces, cuando yo oigo a un cristiano diciendo, dame lo que es mío, y aún se van más allá y dicen, lo que el diablo me quitó, ¿en serio? No, al diablo que se quede con eso. ¿Tú crees que Dios revivió los hijos de Job para dárselos otra vez? Ahora sí, con este verso voy a terminar. Versículo 4, Filipenses, estoy en Filipenses 2. No mirando cada uno lo suyo. No, mi guagua, mi carro. ¿En serio tú tienes carro? ¿Tú tienes guagua o es de Dios? Porque el día que Dios quiera entregársela a alguien más, lo va a hacer. Y si tu corazón no ha cambiado para recibirlo, lo que iba destinado para ti se lo va a dar otro. Porque nosotros hemos hecho como aquel que se le dio el talento y lo enterró. Hello, se te ha dado un talento y a veces lo enterramos porque es mío, mi talento. Sin embargo, al que se le da los talentos y lo pone al servicio para que crezcan, a eso, óyeme, al que tiene, lo que tiene, aún lo que tiene, le será quitado y se le será entregado al... Aquí lo que llama la atención es no mirando cada uno lo suyo propio, que quiere decir mi propia cuenta, mi propia opinión, mi propio yo, porque lo que vale, mi opinión también cuenta. Oh, gloria a Dios. El amor de Dios debe derramarse en nuestros corazones, haciéndonos entender que Él viene a traernos su amor y nos está pidiendo que amemos tanto como Él amó, fuera del egoísmo, fuera de esa actitud pecaminosa. Él viene a traernos un amor sin malicia y a llevarse esa naturaleza malvada y a echarla. ¿No es lo que dice la canción? ¿Qué es lo que dice? Borró mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Pero dice, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar, eso quiere decir, alejó de mí mis maldades. ¿Por qué mantener una actitud que me hace tanto daño como es el egoísmo? Que solamente pienso en mí, para mí y por mí. Y si alguien queda... Un cristiano tiene que aprender a vivir ajeno a eso y deshacerse de las cosas que no pertenecen a Cristo. Si eres hijo de Dios, tienes que deshacerte de las cosas que no son de Cristo y aprender a vivir verdaderamente libre, porque solo la verdad nos hace libres. Si te tengo a ti, lo tengo todo y me amas.